Desde hace mucho tiempo, el sistema religioso actual se ha dado la tarea de adoctrinar a no guardar los mandamientos del Eterno, afirmando que ya no están vigentes o simplemente que son para el pueblo judío. Pero, ¿es esto correcto? Precisamente en estos tiempos finales que estamos viviendo, ¿debemos asumir que no hay que guardar la ley del Creador? Mi deber es informarte que la ley está vigente y hay que guardarla. ¿Y cómo lo sabemos? Porque todo lo que fue será y no hay nada nuevo debajo del sol. Toma tu Biblia y escudriñemos las Escrituras como lo hacían los de Berea. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ahora, acompáñame a otro versículo donde podemos afirmar que lo que pasó va a volver a pasar. Isaías 46:10, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Bueno, podemos entender que el Eterno anuncia desde el principio lo que va a pasar en los últimos tiempos. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Eterno grande y terrible. En los tiempos finales, el Eterno va a levantar al profeta Elías. Acuérdate, todo lo que fue será y no hay nada nuevo debajo del sol. Con esta información, vayamos al versículo en donde aparece por primera vez el profeta Elías. En Primera de Reyes 16:29, el rey Acab empieza a reinar e hizo lo malo ante los ojos de Elohim, adoró a Baales y hasta sacrificó su hijo para poder reedificar Jericó. Y es aquí cuando podemos ver que Elías entra en escena, cuando el pueblo abandona los mandamientos del Eterno. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Adonai es Elohim, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Te das cuenta? Cuando el pueblo abandona los mandamientos es cuando Elías se levanta. Pero hay algo muy importante que remarcar. También aparece alguien más en esta historia. Una mujer llamada Jezabel, esposa del rey Acab. Esta mujer estaba en contra del Eterno y de sus mandamientos. Y como lo sabemos, Segunda de Reyes 9:22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Jezabel se oponía terminantemente a los mandamientos de Elohim, fornicando con otros dioses, y esto es una afrenta directamente a los mandamientos del Creador. En Éxodo 20:3-5, el Eterno nos dice que no tengamos ningún dios delante de nuestro Elohim. Recordemos que Jehú la acusó de hechicera. Veamos lo que el Creador dijo acerca de la hechicería. Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Te das cuenta? Jezabel estaba en contra de las mismas leyes de nuestro Creador e incitaba al pueblo con sus sacerdotes a adorar a dioses ajenos. Entonces, con toda esa información que te he dado, podemos ver que Elías se levantó cuando el rey y el pueblo dejaron de guardar los mandamientos del Eterno. Y también vemos que Jezabel es la que incitaba al pueblo a no guardar dichos mandamientos. Es importante que tengas bien claro estos dos puntos, porque en esto se basa este estudio. Antes que Yeshua viniera a la tierra, el pueblo otra vez se había desviado del verdadero camino. Se habían alejado de las leyes del Creador. ¿Y cómo podemos saberlo? Por las propias palabras de nuestro Mesías. En Marcos 7:8-9, Yeshua dice que dejaron los mandamientos del Eterno por guardar tradiciones de hombres. ¿Ves? Ellos apartaron de los mandamientos del Creador para guardar tradiciones de hombres. Por eso es que Juan exhortaba al pueblo al arrepentimiento, así como lo hacía el profeta Elías. Por eso Juan era ese Elías que tenía que venir, y lo podemos asegurar porque el mismo Yeshua lo afirmó. Mateo 11:14-15. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga.
te muestro otro versículo que confirma que Juan es Elías. Mateo 17, 12 al 13. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Te das cuenta? Juan exhortaba a volver a los mandamientos tal como lo hacía Elías. Pero veamos si la exhortación de Juan era la misma que de Elías. Mateo 3, 2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero, ¿arrepentimiento de qué? Arrepentimiento de pecados y bautismo. La exhortación de Juan era para volver a los caminos del Eterno. Pregunta: ¿qué es pecado para el Creador? Pecado no es lo que nos han enseñado, porque en el sistema religioso actual nos han enseñado simplemente que pecado es hacer cosas malas, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y aquí, en la Escritura, en su contexto, nos llevamos solamente de la palabra de nuestro Creador y no de enseñanzas, ni opiniones, ni doctrinas de hombres. Acompáñame al versículo en donde el Eterno da la definición exacta de la palabra pecado. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ves? Pecado no es hacer cosas malas. Pecado es transgredir la ley del Eterno. Entonces, recapitulando, Elías se levantó cuando el pueblo se apartó de los mandamientos de nuestro Creador. Y antes que Yeshua empezara su ministerio, el pueblo también se había apartado de los mandamientos por ir tras mandamientos de hombres. Y el espíritu de Elías se levantó en Juan. Ahora, en los últimos tiempos también se va a levantar el espíritu de Elías. ¿Cómo sabemos que serán los últimos tiempos? Repito, porque todo lo que fue será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Y el Eterno anuncia lo por venir desde el principio. Y también tenemos la profecía del profeta Malaquías. Malaquías 4, 4 al 5. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Con estos 3 versículos podríamos hacer un estudio de horas, pero quiero resaltar algo muy importante. El profeta dice: acuérdense de la ley de nuestro Creador antes que venga ese día terrible. Pregunta: ¿cómo podemos darnos el lujo de creerle a pastores que enseñan que la ley está abolida cuando el Eterno mismo en las Escrituras te está diciendo que te acuerdas de su ley antes de que Él vuelva a buscarnos? Si tú le crees a tu pastor, te quiero dejar un versículo para que medites y recapacites. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Entonces, el profeta Malaquías dice que el espíritu de Elías va a venir antes de que venga nuevamente el Mesías. Y recordemos que el espíritu de Elías es el que exhorta que vuelvan a la ley de nuestro Elohim. ¿Ves que se cumple la palabra? Todo lo que fue será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Elohim levanta a Elías en los tiempos en que Jezabel incitaba al pueblo a ponerse en contra de los mandamientos del Creador. Y en estos últimos tiempos está profetizado que Elohim va a levantar a su pueblo y no a una iglesia cristiana, ya que las iglesias cristianas tienen más de 33,000 denominaciones diferentes, de las cuales todas apuntan para distintos lados. Él va a levantar a un pueblo que guarde los mandamientos y tengan la fe en Yeshua. Y esto no lo decimos nosotros, sino la misma palabra. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Ahora, ya sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero en estos tiempos ya se levantó el espíritu de Jezabel y también tiene que levantarse el espíritu de Elías. Hoy, el sistema religioso actual está alejando a las personas de los mandamientos del Eterno, alegando que son para el pueblo judío y que son imposibles de cumplir, cuando esto es una total mentira. La misma palabra nos dice lo contrario. En Deuteronomio 30, 11 al 15, dice que los mandamientos de nuestro Creador son muy fáciles de cumplir, pero el sistema religioso actual se levantó a atacar a las personas que desean
vean y entiendan que deben guardar los mandamientos. En el pasado, Elías exhortaba solamente al pueblo de Israel a volver a los mandamientos del Creador. Y vuelvo a decirte, todo lo que fue será, y no hay nada nuevo debajo del sol. En el presente, nosotros predicamos a las ovejas perdidas de la casa de Israel a que vuelvan a los mandamientos de Elohim. Y tú me dirás, yo no soy israelita, yo soy gentil. Veamos qué dicen las escrituras respecto a esta escuela de pensamiento. En Efesios 2, 12 al 13 dice que si creemos en el Mesías, somos cercanos a la ciudadanía de Israel. En Gálatas 3, 28 al 29, Pablo dice que si somos del Mesías, linaje de Abraham somos. La escritura es muy clara. Por más que esto no sea de agrado a los pastores, si nosotros creemos en el Mesías Yeshua, somos linaje de Abraham y este es el pueblo de Israel. Te he demostrado con la palabra que debemos guardar los mandamientos porque así lo enseñó nuestro propio Mesías, el profeta Elías y Juan el Inmersor. Ya has aprendido que si alguien te enseña a no guardar los mandamientos, esa persona tiene el espíritu de Jezabel, ya que es un espíritu sin ley. El que tiene oídos para oír, oiga. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el próximo video estaremos estudiando quiénes son las ovejas perdidas según la Biblia. Te espero la próxima semana para aprender más de la escritura en su contexto. No te lo pierdas. Que el Eterno te bendiga.